En México hay 35 millones de hombres que no pagan la pensión. O sea que hay alrededor de 35 millones de mujeres que sostienen solas a sus hijos. Eso es mentira. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que miren, para desmentir a esta chica no hace falta pensarle mucho. Lo único que tenemos que hacer es irnos al INEGI, en el comunicado de prensa 289/24, titulado Estadísticas a propósito del Día de la Madre, donde literalmente la primera oración dice que en el país hay 38.5 millones de mujeres de 15 años o más que son madres en este país. Es decir, si la chica del principio del video tuviera la razón, en realidad en México el casi 97% de las madres tendrían que ser madres solteras, dato que está muy lejos de la realidad, con lo cual queda claro que no hace falta más de 30 segundos para desmentir una mentira de ese tamaño. Sin embargo, nos permite hablar un tema muchísimo más profundo e importante, que es ¿por qué este tipo de mentiras tienen tanto pegue y tanto alcance? Y la realidad se fundamenta en 3 puntos. El primero de ellos es que desde hace décadas se ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de las figuras paternas y de los hombres en general. Dicha campaña ha sido reforzada a través de estereotipos en películas y televisión, donde se presenta a los padres de familia como si fueran desobligados, alcohólicos, violentadores, agresivos, y en general se les presenta como figuras detestables e innecesarias en la familia, que producen más conflictos de los que solucionan, en lugar de como figuras centrales y pilares dentro de sus familias. Siendo el más claro ejemplo de esto, Homero Simpson, ya que si ustedes analizan el tratamiento del personaje a lo largo de las décadas, se pueden dar cuenta cómo se hizo la evolución entre un personaje cómico, pero que de cierta manera seguía al pendiente de sus hijos, a un bruto semifuncional que no tiene el más mínimo cuidado por ellos, siendo un fiel reflejo de cómo el resto de los productos culturales en nuestra sociedad están tratando a los padres. Y eso cuando se molestan en presentarlos. Piensen ustedes, por ejemplo, en programas como iCarly, Manual de Supervivencia de Ned, Soy 101, Victorious, así como varias películas para adolescentes, no hay figuras paternas presentes, reforzando así la idea de que los padres no son figuras necesarias en el desarrollo y crianza de niños y adolescentes. Ahora, este embate en los productos culturales en contra de los padres y de los varones no se da de manera fortuita y nos lleva a hablar acerca del segundo factor, que es la proliferación de discursos ideologizados desde el feminismo radical, ya que desde esos grupos y corrientes de pensamiento los varones somos pintados casi como el diablo. La maternidad se ve vista como una opresión y la deformación de la lucha de clases aterrizada en el ámbito familiar convierte al padre en el dominador malvado y a la familia entera en la víctima sometida, y donde por lo tanto el primer agente de dominación heteropatriarcal es el padre, lo cual lo convierte en el objetivo y el enemigo público número 1 a erradicar. Y eso nos lleva al tercer y último punto, ya que teniendo un ambiente de opinión pública propicio fomentado por productos culturales que han salido durante décadas y una base ideológico teórica que justifica el antagonismo de las figuras paternas, lo que nos falta es un agente de ejecución activa que de hecho emprenda la guerra en contra de los padres en el mundo material. Y ahí es en donde llegan las feministas que se desenvuelven en el ámbito de la política a promover y aprobar aberraciones como la ley vicaria, la cual a estas alturas todos ya sabemos que para lo único para lo que sirve es para meter a padres inocentes a la cárcel. Sin embargo, junto con estas feministas en la política, también se suman aquellas otras que están en el ámbito del derecho y en el ámbito de la ciencia, y las cuales perfeccionan e implementan los mecanismos que desde las leyes y la política se generan para la destrucción sistemática de los varones y de las figuras paternas. Y el mecanismo opera más o menos así. Desde el feminismo en la academia se generan los discursos ideológicos que después se aterrizan en la sociedad. Después, las feministas en la sociedad civil bajan esos discursos, los operacionalizan y después los instrumentalizan, es decir, los convierten en armas para ejercer presión mediática y política para implementar leyes. Después, las feministas en medios de comunicación y redes sociales amplifican las mentiras que desde estos grupos se generan para que posteriormente las feministas en la política puedan justificar el aprobar o modificar leyes en nuestros marcos jurídicos para que finalmente otras feministas aplicadas en el derecho ejecuten esas normas. Y se los voy a explicar con el ejemplo de los padres abandonicos. Desde el feminismo en la academia se generan teorías en donde se denosta la figura paterna y se le trata como un opresor. Ese discurso se baja a las organizaciones feministas que empiezan a promover la idea de que los varones son malos padres. Luego reúnen el dolor de mujeres que sí han tenido malos padres, lo instrumentalizan y escupen datos como el de 35 millones de padres deudores alimentarios, como el de 3 de cada 4 niños que no recibe pensión, o como el del 67.3% de mujeres que tampoco reciben pensión. Esos datos, así sin verificación,
pasan a medios de comunicación y redes sociales, llegando a creadoras de contenido como la del inicio del video, o a medios de comunicación establecidos que sin verificar ni pensar dos veces replican el dato una y otra vez, hasta que finalmente el dato llega a mujeres en la política, teniendo por ejemplo a varias diputadas y senadoras que han replicado el mismo dato en sus propias iniciativas de leyes, dato que, como vimos al principio, no es verdad. Y en ese sentido tenemos aberraciones como la ley vicaria o la ley Sabina, así como las recientes modificaciones en materia de deudores alimentarios que buscan meter a los papás a la cárcel, quitarles el pasaporte, impedir que puedan sacar una licencia para conducir y básicamente despojarle de todos sus derechos políticos. Algo que abogadas feministas como Ana Katiria N., esa que fue señalada y denunciada por el manejo de una red de corrupción que fabricaba denuncias falsas en este país, terminan aprovechando para hacer su agosto. Y no se engañen, muchas de estas líderes feministas que están ubicadas en toda esta cadenita sí reciben recursos y sí ganan buen dinero de hacer estas operaciones. Las feministas en la academia que llevan más de 20 años despotricando contra el patriarcado y diciendo lo mismo paper tras paper siguen cobrando sus estímulos. Las líderes feministas de las organizaciones de la sociedad civil que bajan recursos públicos o recursos privados y los utilizan para promover su imagen personal y después catapultarse para otros espacios o incluso de manera política. Las feministas en medios de comunicación y redes sociales que monetizan con el dolor de otras mujeres y que de esa manera se puedan hacer un renombre en los medios. Las feministas en la política que necesitan que estas problemáticas estén presentes en la opinión pública para seguir teniendo agenda legislativa y seguir cobrando. Y las feministas en el ámbito del derecho que literalmente cobran para meter hombres a la cárcel. Por donde lo quieran ver, es una máquina de dinero y toda una economía que ha girado en torno de un solo aspecto específico: la destrucción sistemática del hombre. En ese sentido, y siendo bien directos, aquí lo menos importante es que den datos falsos o no en un video de TikTok. Aquí lo más importante es la cadena desde donde se generan y hasta donde terminan esos datos, porque ningún dato de estos temas es inocente. Todos estos datos forman parte de una narrativa mayor que se está tratando de bajar a la ciudadanía y de convertirse en política pública. Y la demostración de que su único objetivo es destruir a los hombres a como dé lugar es la falta de verificación de la información de estos datos. Porque así como desmontamos el de 35 millones de deudores alimentarios, también es muy fácil desmontar el de 3 de cada 4 hijos que no reciben pensión, simple y sencillamente porque no existe una sola encuesta del INEGI que levante ese dato. El del 67% de las mujeres que no reciben pensión también es falso. El dato lo movieron unos legisladores hace más de 10 años y nadie nunca se molestó en hacer un fact check, porque la preocupación en estos casos no es comunicar la verdad. La preocupación es seguir alimentando la narrativa, y si las mentiras alimentan la narrativa, así sea, tal como lo ha confesado la propia Marta Lamas en eventos académicos oficiales. Y entonces así fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras, así porque era... Entonces, bueno, fue todo un proceso muy complicado. Donde, como ustedes acaban de escuchar, inflaban las cifras con tal de mover su narrativa adelante. Lo peor es que cuando las cachas en la mentira te dicen, bueno, está bien, no son tantos, pero el problema aún así existe, reiterándonos que otra vez el punto no es decir la verdad, el punto es impulsar la narrativa a como dé lugar, habiendo organizaciones feministas que han llegado a tal grado de decir, por ejemplo, que la violencia vicaria no requiere sustento científico, que así nada más por sus ovarios la violencia vicaria es y tiene que volverse ley, solamente para que vean el grado de enajenación e ideologización en el que ya están sometidos estos grupos. Más aparte, claro, el interés económico quede por medio. Porque tal y como lo hemos revelado en este canal en diversas ocasiones, cada año los indicadores de violencia contra las mujeres son peores que el año anterior, y cada año el presupuesto que se destina para atender este problema es más grande. En ese sentido, otra vez, el negocio no es solucionar la violencia, es aumentar la violencia. Porque entre más violencia contra las mujeres haya, más necesidad de presupuesto hay, más aumentan los presupuestos y más pueden cobrar todas las mujeres de la cadenita, sin importarles cuántas mujeres víctimas de verdadera violencia en este país se lleven entre las patas. En ese sentido, hay que ser muy claros y transparentes. Desmentir estos datos va muchísimo más allá del salseo en redes sociales. Va mucho más allá simplemente de tener la razón o no. Va de desenmascarar y denunciar todo el aparato de podredumbre ideológica que genera
amplifica, viraliza, instrumentaliza y además ejecuta estos datos en políticas públicas que tienen como única finalidad enriquecer a unas cuantas a costa del dolor de todas las demás. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad como ciudadanos ponerle un alto a esto y no permitir que sigan saqueando nuestro país, así como saquearon España y así como saquearon Argentina a costa de la destrucción total de las familias mexicanas. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te invito a dejar tu like, tu comentario, a suscribirte a este canal porque así nos permites llegar a muchísima más gente. Y si te gusta mucho nuestro trabajo, te invito a dejar una pequeña aportación económica con un super chat que puedes dejar aquí en este video y con el cual nos ayudas a seguir produciendo contenido de la más alta calidad para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos, gente.